CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 997, La vida y nuestras prioridades, segunda parte. Para iniciar escuchemos Efesios capítulo 4, versículos 26 al 30. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Doctor, iniciamos dándole las gracias a aquellos que a través del correo electrónico, a través del Facebook o de alguna u otra manera nos han hecho llegar sus comentarios, nos han hecho saber que escuchan el programa. Es de verdadera alegría para nosotros siempre tener noticias de la gente que amablemente nos escucha. Y en esta ocasión presentamos el programa 997 titulado La vida y nuestras prioridades, segunda parte, basado en un artículo publicado por Jim Mattis en la serie Maná de Lunes, que CBMC o CEPEC Internacional publica de manera gratuita y envía a miles y miles y miles de correos en todo el mundo, incluyendo la emisión en español. De tal manera que si desea recibir usted en su correo las meditaciones de Maná de Lunes, simplemente solicítelas a visión2020internacional@msn.com. De manera absolutamente gratuita, las estará recibiendo una vez por semana. En este artículo que nos manda Jim Mattis son verdades que él ha descubierto a través de toda su vida. Él escribió un libro sobre 100 cosas que él ha aprendido y ya vimos 2 o 3 de ellas en el programa anterior, que Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Y esa eso fue es cierto. La primera, sí, así es. Hablamos también de que la mayoría de los jóvenes quieren trabajar siempre y cuando se les muestre cómo hacerlo. Así es, entrenarlos, ayudarles a descubrir su nicho donde ellos se sienten como peces en el agua para poder trabajar. Otra verdad que él ha aprendido y que se ha convertido en una prioridad personal es que algunas personas podrían preferir beber de un vaso de papel que uno de porcelana. Qué interesante, ¿verdad? Que hay personas para todo, sí, esa sí. es la idea. Y ahí habla de humildad, ahí habla de que la persona no es exigente cuando realmente lo valioso ahí es el agua, no es el si lo estás tomando en un vaso de cartón o en una de peltre, o sea, eso es lo secundario. Y bueno, en esta ocasión vamos a ir a otra de esas verdades que se han traducido en prioridades personales para Jim Mattis. Y esta es la siguiente: a todos nos gusta oír de alguien que mencione nuestro nombre. Fíjate qué importante. Y de veras, estaba yo en una reunión grande, habríamos unas 300 personas. Se acerca el conferencista y me saluda por mi nombre. Dice, Enrique, ¿cómo estás? Yo dije, ¿cómo sabe mi nombre? O sea, me dio un gusto que el conferencista me hablara por mi nombre. Y de veras, es una bendición poder oír nuestro nombre y especialmente en una cantidad de gente que estaba ahí. Claro. Uno de los temas que suelo impartir es servicio al cliente, y un modelo que me ha llamado mucho la atención, que he conocido, es el de Horst Schulze. Este hombre es un alemán que ha dirigido cadenas importantísimas de hoteles a nivel mundial y que ha desarrollado un modelo de atención al cliente
muy sofisticada. Él le llama individualizada. Muy bueno. Un servicio individualizado. Y una de las características que tiene este servicio de alto nivel es que llaman al huésped por su nombre. Fíjate qué importante. Ya no es el señor o la señora o es simplemente un cliente. Le llaman por su nombre. Y fíjate que uno de los énfasis en este mundo profesional y empresarial, pues queremos hacernos de un nombre, ¿no es cierto? Así es. En los negocios. Fíjese lo que dice Génesis, versículo 4 del capítulo número 11. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Y aquí se está refiriendo a la construcción de la torre de Babel. Así es. Cuya cúspide llegue al cielo. Y fíjese lo que dice adelante, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y fíjate que las empresas buscan posicionarse, ponerse y a tener un nombre, no solo aquí, sino a nivel mundial. Claro, hacerse de un nombre, sí, hacerse de un renombre. Y esto es algo importante que de alguna manera mueve el corazón de las personas. Nos dice Matis, a todos nos gusta oír que la gente simple y sencillamente nos reconoce, nos llama por nuestro nombre. Y el corazón de estos que trataron de edificar la Torre de Babel estaba precisamente vinculado a ese deseo. Sin embargo, es interesante saber que Dios estuvo en contra de ese proyecto. No, Dios lo rechazó completamente. Tan lo rechazó que básicamente lo boicoteó. ¿Cómo ves tú eso en relación con aquel ángel de luz que quiso ser como Jesús, que quiso ser como Dios, perdón, y que Dios lo sacó, lo echó fuera? Bueno, ¿tendrá algo que ver con el orgullo? Yo creo que en definitiva mucho de lo que hay detrás de hacerse de un hombre en realidad no es movido sino por el orgullo, un orgullo personal de una vanagloria de lo que yo soy o de lo que pretendo ser o de lo que yo he hecho. Sí. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia encontramos una connotación muy distinta, muy diferente detrás del nombre que Dios quiere que tengamos. Estamos escuchando La vida y nuestras prioridades, segunda parte. Búscanos en Facebook como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con este que es el programa 997, La vida y nuestras prioridades, segunda parte. Y nos dice Matis algo muy interesante. A todos nos gusta oír de alguien más que mencione nuestro nombre. Y veíamos el contexto de la Torre de Babel. Correcto. Y de este ángel de luz que de alguna manera tratan de hacerse de un hombre, pero de una manera egocéntrica, sí, de una manera orgullosa y egoísta. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en Juan capítulo 10, encontramos algo muy interesante. Jesús se presenta como el pastor, el pastor de las ovejas, el buen pastor. Y dice en el versículo 10, en el versículo 1 del capítulo 10 de Juan, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y aquí está el punto, versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Ahí está la clave. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca.
Aquí hay un contraste entre esta persona que está tratando de hacerse de un hombre a esta persona que más bien escucha su nombre de los labios del pastor. Fíjate que eso pasó en Perú. Bien. Un turista le dice a un pastorcillo dice, bueno, ¿y cuántas ovejas tienes? Dice, no sé, señor. Dice, entonces, ¿cómo sabes cuando todos están en el redil? Dice, es que yo conozco sus nombres. Fíjate qué interesante. No les he contado nada más, me sé No sus sé qué es su nombres. nombre y si me falta una sé quién es. ¿Cuál es? Qué interesante. Fíjate. Bueno, aquí lo que encontramos es que Jesús, el buen pastor, llama a las ovejas por nombre y luego dice, y las saca, las lleva, las conduce. Encontramos un ejemplo increíble en el Evangelio de Lucas, donde Jesús, el maestro, el pastor, llama a alguien por su nombre y su vida es transformada. Y es un hombre que era rechazado por la comunidad. Es un hombre que se había hecho, es un hombre pues que se había hecho un hombre que de hecho con muy mala reputación, pero eso sí, famoso, con mucha distinción y que al final no conocía su verdadero nombre. Así es. Dice Lucas 19, versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Se trata de Zaqueo, un hombre que nos dice la Escritura que era un publicano, era un hombre que trabajaba para el gobierno imperial de Roma y que era una especie de traidor a la patria porque era judío, trabajando para los romanos y no trabajaba haciendo cualquier cosa. No. Recaudaba impuestos. Y de ahí se quedaba con parte de esos impuestos. Además de ser un recaudador de impuestos, lo cual ya le daría mala reputación en sí mismo. Sí, es cierto. Hasta el día de hoy, ¿no? Si te llega una revisión de Hacienda o algo, pues no te cae como muy en gracia, ¿no? Así es. Además era ladrón. Además abusaba de su puesto y de su cargo y resulta que la gente pues lo tenía en mala estima. Seguro. Y se había hecho de su propio nombre porque era rico, porque era poderoso, pero a la vez no sabía quién era. Pero a la misma vez, fíjate, la comunidad dijo, ¿cómo es que este hombre va a ir a esa casa de ese pecador? Claro, porque este era el nombre que él se había hecho. De alguna manera nos deja ver nuestra fragilidad, nuestra humanidad, por más que se esfuerce, pues dice la Escritura en si no es Jeremías debe ser Isaías, nuestras justicias son como trapo de inmundicias. Trapos sucios. Bueno, resulta que en este momento Lucas 19, versículo 5 nos dice que Jesús está cara a cara con él, este hombre está subido en un árbol. Sí, porque era chaparrito. Y Jesús le llama por su nombre, le dice Zaqueo. Lo interesante del asunto es, ¿qué significa Zaqueo? Fíjate, no solo eso, el significado de su nombre. Bueno, danos el significado de su nombre, pero es interesante decir, bájate, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y ahí fue donde la comunidad se puso... ¿Cómo? Alarmada. ¿Cómo es eso? La situación está en el significado del nombre Zaqueo. Zaqueo significa puro. Sí. A nosotros nos suena como saqueador, ¿no? Ratero. Es más, yo he ¿De ahí preguntado viene la palabra? Y la gente normalmente no llamaría a su hijo Zaqueo. Así es. No, de hecho, no conozco yo personalmente, debe de haber, creo, pero yo no conozco personalmente algún Zaqueo. O sea, la gente no le llama a sus hijos Zaqueo. Sin embargo, el nombre Zaqueo es fabuloso, significa puro. La vida de Zaqueo estaba alejada del propósito de Dios. Dios lo había creado para ser puro y era el hombre quizá más impuro del pueblo. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Restauró su condición de puro al restaurar su relación con él. Así es, y no solo eso, y él dijo, y la mitad de lo que tengo lo doy a los pobres, y si a alguien le debo algo, se lo voy a pagar con el 80%. Porque el renombre que se había hecho al acumular dinero ahora ya no tenía ningún sentido. Así es, ningún significado. El dinero cobró su verdadera dimensión. Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.